Bueno, el Pentecostés era una fiesta que se celebraba después, 50 días después de la fiesta de las gavillas que vimos la clase pasada. Para los que no han entrado, les vamos a mandar el enlace para que puedan ver la clase pasada. Y bueno, me gustaría si alguien puede leer estos versículos, Levítico 23, 16 y 17, pueden activar sus micrófonos y si alguien gusta leerlo, por favor. Adelante, Sofi. Hasta el siguiente día, el sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias de Jehová. Levíticos 23, 16 al 17. Amén. Gracias, Sofi. Bueno, aquí vemos qué era lo que tenían que llevar. Ya vimos que eran 2 panes con levadura, ¿sí? Y aquí empezamos a ver diferencias entre la Pascua y el Pentecostés. Y al final vamos a ver por qué era el pan así, qué significaba ese pan con levadura, ¿sí? Entonces, aquí también vemos, nos dice Levítico, que a los 50 días de la fiesta de las gavillas, entonces iban a llevar ya un pan cocido, pero con levadura, ¿ok? Y lo llevaban y el sacerdote lo mecía. Y vemos también en Levítico 23 que no solamente se llevaban esos panes, se llevaban varios animalitos, corderos, machos cabríos, becerros, y eso tenía que ser sacrificado en el día del Pentecostés también. Bueno, aquí vamos a ver las diferencias entre la Pascua y el Pentecostés, lo que les comentaba ahorita. ¿Quién quiere leer Levíticos 23, 17 y 20? Yo, Adelante, Vanessa. es el que está en la pantalla. Sí. Dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura, por primicias a Jehová, y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Amén. Amén. Gracias, Vanessa. Bueno, aquí estamos viendo que este pan era con levadura y si ustedes recuerdan en la Pascua el pan era sin levadura y era tan importante que no tuviera levadura que hasta era necesario sacar de la casa toda la levadura y todo mundo limpiaba y que no hubiera rastro de levadura. Era diferente. El pan de la Pascua era sin levadura y el pan del Pentecostés era con levadura. Okay. Y entonces aquí con esta imagen podemos ver, entonces, Cristo era ese pan sin levadura, que no tenía pecado, porque se acuerdan que la levadura era un símbolo de pecado. Bueno, Jesús representaba ese pan en la Pascua. Él fue sin pecado. Y entonces, en la fiesta del Pentecostés, vemos que esos panes, eh, que si bien habían sido cosechados porque Dios había dado el trigo, habían tenido que ser procesados por las manos humanas y les habían agregado poquita levadura para que se hicieran panes. Y de todas maneras, a pesar de que tenían la levadura, eran aceptados. Entonces, noten bien eso. Y en este caso, los dos eran presentados delante de Dios y eran considerados como una cosa muy sagrada delante de los ojos de Jehová. Ahora, ¿quién quiere apoyarme a leer Hechos 1:3 y quién quiere leer Hechos 2:1 al 4? Yo, Ok, adelante.
¿sí? A los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas in- indubida- indubitables, Indubitable. apareciéndoles por 40 días y hablándoles les del reino, ¿Sí? Bueno, voy y cómo se ahorita, cumplieron los días de este, perdón, Pentecostés. perdón, 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 pausa tantito. Quiero explicar el primero y luego creo que Sofi también alzó la mano. Entonces, bueno, quiero explicar esto. Esto está hablando de cuando Jesús, recuerden que Jesús murió el mismo día de la Pascua. Entonces Jesús resucitó y Jesús estuvo 40 días y entonces dice que Jesús a los cuales, a sus discípulos aparecía después de haber padecido. Después de su muerte, Jesús estuvo apareciendo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables de que Él era ese corderito, que Él era ese pan sin levadura y estuvo 40 días hablándoles del reino de Dios. Ahora sí, vamos a dejar que Sofi lea Hechos 2, 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos anánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas, como de fuego, que, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gracias, Sofi y Fátima, ¿verdad? Creo. Entonces, vemos aquí que después de que Jesús a los 40 días se fue al cielo, eh, todos sus discípulos se quedaron orando. Ahorita lo vamos a ver. Aquí miren, Jesús estuvo enseñándoles por 40 días acerca del cumplimiento de las profecías. Y después quedaron 10 días para que se cumplieran 50 días. Esos 10 días sus discípulos estuvieron orando. Y cuando fue el día del Pentecostés, todos recibieron, dice que se les veían como lenguas de fuego, que era el Espíritu Santo, y entonces ellos pudieron hablar en diferentes idiomas para poder enseñarles a los gentiles y a todas las personas que se acercaban a esas fiestas de que Jesús había sido el redentor del mundo y que ahora Él estaba en el cielo haciendo intercesión por cada uno de nosotros. Y entonces, aquí miren, aquí hay una pista para los que estén pendientes. ¿Qué significan estos panes con levadura? Y bueno, aquí hay otra representación. Jesús se va al cielo a los 40 días y él llega al cielo. Y Jesús no va solo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió hubo un terremoto enorme, enorme y se abrieron muchos sepulcros de mártires, de otros santos que también habían dado su vida al servicio de Dios? Y entonces Jesús se los llevó a ellos también al cielo. Entonces el Padre ve, recibe a Jesús, pero Jesús no puede, el, ¿cómo se dice? Él recibir toda la honra y la gloria sin que también se acepten a estos santos con él, ¿sí? Entonces, quiero invitarles a leer el Salmo número 24. Ahorita yo solamente les voy a leer una parte de este salmo, yo sé que lo están viendo en la pantalla, dicen, todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección lo seguía. La hueste celestial, con gritos y aclamaciones de alabanza y cántico celestial, acompañaban al gozoso séquito.
Y este es el Salmo 24. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles lanzó una demanda. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria. Gozosamente las centinelas de guardia responden, ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime alabanza. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Vuelve a oírse otra vez, ¿quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de ensalzar su nombre, y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. ¿Ven qué maravilloso es este salmo? Eso fue lo que pasó cuando Jesús subió al cielo. Miren, todos cantaban y alababan a Dios. Pero antes de que pudiera ser aceptado, recuerden, a Jesús ya lo querían coronar, ponerle su manto real, pero él los detuvo. Y él le dijo al Padre que también quería que aceptara a los demás mártires que habían ido con él. Y entonces el Padre, al ver sus manos heridas, al ver que había sido un sacrificio perfecto, al ver que él no había tenido pecado, también los acepta. Qué maravilloso, ¿verdad? Como Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Y entonces ahí sí, Dios les dice a todos, adórenlo todos los ángeles, principados y gozo inefable. Y todos dicen, digno es el cordero que ha sido inmolado. Y todos se apostran delante de Jesús, porque es aceptado, porque Él es quien venció. Tan pronto como terminó esta ceremonia, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en ricos raudales y Cristo fue de veras glorificado con la gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. Eso que estaba pasando en el cielo repercutió en la tierra. Una vez que Jesús toma él es coronado, es rey, el Espíritu Santo llega a todos sus discípulos, reciben el Espíritu Santo y hablan el mensaje de la salvación a todo el mundo en diferentes idiomas. Eso fue lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, hermana. Ok, muy bien. Bueno, esto fue la fiesta del Pentecostés. Obviamente es más amplio, hay muchos libros que nos hablan acerca de esta historia. Les recomiendo mucho leer Hechos de los Apóstolos porque ahí está escrita esta historia del Pentecostés. Y bueno, vamos a hablar de las otras dos fiestas que siguen, que es la fiesta de las trompetas. ¿Sí? Esta fiesta de las trompetas ocurría el primer día del 10º mes. ¿Se acuerdan que el día 10 del 10º mes era el día de la expiación? Bueno, esta fiesta era para avisar que faltaban 10 días para el día de la expiación. Y recuerden que en el día de la expiación todos tenían que afligir sus almas, todos tenían que recordar qué pecados tenían que pedir perdón, tenían que arreglar problemas que tuvieran entre ellos. Entonces, eso les avisaba de que se acercaba el día más importante y más solemne de las fiestas para que los pecados pudieran ser borrados completamente del pueblo de Israel. Y acuérdense que también es una representación de lo que nosotros actualmente estamos viviendo en el día de la expiación. Entonces, es ahora que debemos de afligir nuestras almas, así como ellos en ese día, nosotros ahorita debemos de pedirle a Dios que quite toda cosa mala, toda cosa vana de nuestras vidas para que podamos pasar el examen del día de la expiación. Y bueno, por último, la fiesta de las cabañas. Bueno, esta fiesta se nos dice que era la fiesta más bonita y más alegre que había, porque ya todos los pecados se habían perdonado, todos habían arreglado los problemas, y entonces todos tenían que
recoger ramas que tuvieran frutos, palmeras y hacer como unas cabañitas. Y todos convivían durante 7 días de lo que había quedado de las cosechas, ¿verdad? De lo que compartían con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, y todos como una gran familia se reunían, ¿verdad? Para disfrutar y para reconocer que Dios había sido muy bueno con ellos y que les había dado grandes bendiciones. Aquí vemos esa fiesta también iniciaba con una santa convocación y el pueblo, ya vemos, tenían que llevar ramas con gajos, con frutas y ponerlos delante de Dios. Con eso hacían sus cabañitas y esa fiesta duraba 7 días. Y esto representa ese día maravilloso cuando estemos en el cielo y cuando vamos a ir todos de diferentes lugares, de oriente, de occidente, y nos vamos a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob, como si fuéramos, bueno, somos familia, ¿verdad? Sí, pero no somos de descendencia judía, pero todos los que hemos aceptado a Cristo, un día nos vamos a sentar juntos todos a disfrutar de la salvación que Cristo nos dé. Y bueno, aquí vemos nuevamente, ese era como que así le hacía el pueblo antes, ¿no? Ellos leían un poco de la ley, compartían con huérfanos, con extranjeros, era un día de gozo, era un día maravilloso. Y eso es lo que Jesús se propone darnos cuando Él venga, cuando cuando se acabe este mundo de pecado, cuando regrese por tercera vez a la tierra, porque bueno, en el cielo, sí vamos a estar en el cielo 1000 años, pero vamos a estar trabajando en un juicio para aquellos que no quisieron aceptar la salvación. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que estamos estudiando, pero hasta aquí ha terminado nuestra clase. Si alguien quiere alguna pregunta, es momento de hacerla.